Señor, pues te damos gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos guíes con tu espíritu, que nos hables a través de tu palabra y que lo podamos recibir y poner en práctica, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, Nehemías, capítulo número 6, habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿no? Prácticamente. Y hoy vamos a ver algo que ya habíamos como visto, una oposición de los enemigos de Nehemías, pero vamos a ver cómo se desencadena ya como tal una batalla, ¿no? Una lucha espiritual. Entonces vamos a comenzar a leer en el verso 1. Capítulo 6 dice así: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Bueno, aquí comienza otra vez mencionando a estos personajes, ¿no? Que es Sanballat, es Tobías y es Gesem, ¿verdad? Anteriormente ya nos los había explicado quiénes eran, ¿no? Sanballat, oronita, Tobías era un siervo amonita y Gesem era árabe, era un árabe que estaba viviendo ahí, pero estaban en contra de Nehemías, ¿no? Muy probablemente ellos lo que buscaban, pues, es el poder. Ellos querían gobernar, ellos querían tomar ese territorio para ellos querían una posición, ellos querían algo, ¿no? Pero entonces se enfrentan pues, con varias personas, pero entre ellos con Nehemías, ¿no? Pero aquí, bueno, lo que menciona es que estos tres, entonces, otra vez, eh, dice que oyeron que Nehemías había ya terminado el muro. Aunque el mismo Nehemías, que es el escritor de esta carta, hasta lo describe en primera persona, dice: pero todavía me faltaba poner las puertas, ¿no? Pero prácticamente estaba terminada la obra, ¿no? Entonces dice que Sanballat y Gesem enviaron a decirle, o sea, ni siquiera fueron personalmente, sino muy probablemente fue a través de cartas, ¿no? Que se comunicaron con Nehemías. Y lo que le dicen es: ven, vamos a reunirnos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Entonces, este campo de Ono, geográficamente, estaba cerca de ahí de Jerusalén, muy cerca, pero, o sea, no estaba en Jerusalén, estaba cerca, nada más, un poquito alejado, digamos así, ¿no? Pero es interesante cómo esa es la estrategia de Sanballat y de Gesem. Hey, aléjate un poquito de Jerusalén, ¿no? Y lo que quería, dice ahí, él sabía, se dio cuenta de lo que quieren hacerle es mal, ¿no? No sabemos cómo es que se dio cuenta, si Dios se lo reveló, si simplemente ya era más evidente por todo lo que había pasado antes, o a través de mensajeros se enteró Nehemías, no lo sabemos exactamente, pero él sí entendió: me quieren hacer mal, probablemente lo querían matar, ¿no? Y en el verso número 3 les contesta enviando mensajero, dice: no, yo hago una obra y no puedo distraerme porque si voy con ustedes voy a dejar detenida la obra, ¿verdad? Entonces no voy a ir. Y dice que le insistieron hasta 4 veces, ¿no? Entonces él le respondió de la misma manera. Es asombroso cómo él se mantuvo firme, ¿no? A pesar de estas distracciones, invitaciones que le estaban haciendo a Nehemías. Entonces vamos a comenzar muy devocional, mis hermanos, en este tiempo. Así como a Nehemías, ¿no? Creo que como iglesia Dios nos ha encomendado una obra, pero también de manera individual nos ha encomendado cosas personales, ¿verdad? Yo espero que tú puedas orar al Señor y le preguntes: a ver, Señor, como iglesia sabemos, tenemos un llamado a predicar el evangelio, a hacer luz, etcétera. Y como persona, de manera individual, creo que tenemos cada uno de nosotros una tarea, ¿no? De parte de Dios, ya sea ser papá en casa, ya sea ser un esposo en casa, un jefe o un trabajador, o lo que tú sepas que estás llamado a hacer, ¿no? Como parte de este cuerpo de Dios, ¿no? De la iglesia.
Pero yo quiero que tú ores y que le preguntes al Señor exactamente qué quieres de mí, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué me has puesto a hacer el día de hoy? Bueno, pero el punto es, ¿sabes? Van a haber tentaciones en nuestras vidas para que desistamos de esta obra que Dios nos ha encomendado a hacer, tanto como iglesia como de manera individual. Uh-huh. Y también dentro del texto vamos a ver cómo hay tres cosas que necesitamos para enfrentar estas tentaciones. Entonces, la primera es las distracciones. Es muy evidente, ¿verdad? Distracciones. Lo que estaban haciendo estos tipos era decirle, ¿sabes qué? Ven con nosotros, ¿no? Ven. Pareciera una invitación amistosa, ¿no? Vamos a asar una carnita y nos servimos la botanita y tú vente con nosotros y júntate. Pero le están distrayendo y se da cuenta. Si me voy con ellos, no voy a tener que detener la obra. Distracciones, ¿no? A través de una falsa amistad, etcétera. Y le insisten 4 veces, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo muy, muy sencillo de entender. El Señor quiere que terminemos la obra que nos ha encomendado, que hagamos lo que nos ha pedido que hagamos, pero la tentación es a distraernos. Simplemente es eso. Pueden llegar oportunidades buenas, pueden llegar oportunidades bastante tentadoras, pueden llegar invitaciones de falsas amistades, pueden llegar, en fin, circunstancias que nos hacen voltear un poquito la mirada. Ni siquiera es como alejarte al mundo completamente, no estamos hablando de invitaciones tan drásticas. No, simplemente van a ser invitaciones que a lo mejor te hacen voltear un poquitito la mirada, como ahí, como los israelitas. Solamente ven aquí al campo de Ono, o sea, no estás tan lejos, es nada más un cachito, son 11 kilómetros nada más, ven con nosotros. Y así es el enemigo, o sea, nos intenta desviar un poquito solamente, pero con ese poquito es suficiente para hacernos daño. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo con nosotros? Pues lo mismo, nos quiere destruir. Y basta con que volteemos un poquito la mirada, basta con que cedamos un poquito a la tentación, basta con que nos alejemos un poquito del Señor, porque a lo mejor pensamos, ay, ese trabajo que me están ofreciendo suena muy bien. Y la verdad es que no me quita demasiadas horas extras. Pero con esas, a lo mejor dices, a lo mejor voy a tener que hacer mi devocional un poquito más corto, a lo mejor voy a tener que, a lo mejor no voy a ir ya los miércoles, solamente los domingos, pero aguas, porque con un poquito que se aleje uno puede ser muy peligroso y estamos a expensas del enemigo. Entonces, ese es el peligro. Pero ¿cómo responde Nehemías? Lo que hace Nehemías es determinación. Él muestra un rasgo de carácter y ahorita vamos a ver que él tiene ese rasgo de carácter y lo muestra. ¿Qué hace? Aunque lo invitan 4 veces, él está decidido así de, no, voy a hacer lo que Dios me pidió que haga. No voy a desviarme, voy a hacer lo que Dios me pidió que haga y así me inviten 4 o 5 veces las que sean, no voy a hacer. Voy a continuar. Voy a continuar. Encontré un par de definiciones de determinación muy interesantes en un libro de niños. Dice, determinación es rehusar reconsiderar una decisión cuando sé que está bien. Qué interesante, ¿no? El enemigo va a hacer eso. Te va a tratar de que reconsideres, ¿no?, tus decisiones en cuanto a buscar a Dios a través de ofertas o proposiciones o peticiones o invitaciones, ¿no? Para que digas, a ver, vamos a ver si realmente está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Si está bien buscar a Dios o no, está bien estar tan comprometido con Dios o no, etcétera. Interesante, ¿no? Pero la determinación es decir, no. Es rehusar, reconsiderar una decisión cuando sé que está bien. Otra definición que encontré es esta. Es dedicar toda mi energía para seguir un curso de acción cuando sé que es correcto. ¡Wow! Sí es cierto. Cuando sé que algo está bien y que Dios me ha dicho, bien claro, tienes que hacer esto, Josué, es como exactamente hacerlo y dedicar mis fuerzas, mi tiempo, mi corazón y todo en eso que Dios me ha mandado a hacer. ¡Wow! Muy bien.
Y hay otras definiciones, pero yo creo que esas son muy adecuadas a las que estamos leyendo aquí en el texto, ¿no? Necesitamos ser determinados, hermanos, en hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. O sea, buscarlo, o sea, congregarme, o sea, orar, o sea, leer mi Biblia, o sea, servirle en donde Dios me ha puesto, etcétera. Bueno, número 5, vamos al verso número 5, la segunda cosa que necesitamos para enfrentar estas tentaciones, ¿no? Dice así: entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Qué interesante, ¿no? Ahora está diciendo, pareciera que le están diciendo que tienen una duda genuina. Ven, vamos a platicarlo, ¿no? A lo mejor estamos equivocados, pero es cierto, es una trampa. Ahorita lo vamos a ver. Déjame acabar de leer el verso 8. Dice: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será determinada. Y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Bueno, entonces aquí está la segunda tentación. Llega ahora, dice ahí Sanballat, envió a su criado con una carta. Ahora dice aquí en el verso número 5 que envió una carta abierta. Esta fue la quinta vez que están ahí tentando a Nehemías. Y esta mención de que es una carta abierta se me hace muy interesante, porque en aquel tiempo cuando tú te querías comunicar con alguien no envías una carta abierta, ¿no? Bueno, yo no sé si tú aún alcanzaste el servicio postal mexicano y enviabas cartas de un lugar a otro, pero ahí te sellan la carta para que no la abran, ¿no? Y hasta tú cuando la sellas, le pasas así para que se selle y no quieres que nadie lo esté leyendo, ¿no? Pero es lo mismo. En aquel tiempo sellaban los rollitos, las cartas con un sello, a fin de que no se pudieran leer. Y si el sello era violado, pues ya te dabas cuenta, la leyeron. Pero aquí, al enviar la carta abierta, nos deja ver que Sanballat no tenía la menor intención de guardar en privado estas cosas. Lo que quería es que todos, ¿no?, a la mano que le llegara la carta, pudiera leer lo que estaba hablando Sanballat. Él quería que todo esto que está haciendo Sanballat fuera de dominio público. Entonces, ¿y qué está haciendo Sanballat? Lo que está haciendo es una calumnia. Está diciendo algo de este hombre Nehemías, que es mentira. Lo están acusando y le están señalando de algo de mentira. Pues, no sé si haya sido realmente un rumor, ¿cierto? O se lo está inventando Sanballat, ¿no? Pero como sea, es una calumnia. Y más adelante dice que el propósito de esto era amedrentar a Nehemías y al pueblo, que tuvieran miedo. ¿Y de qué manera estaban infundiendo miedo? Lo estaban acusando de algo muy serio. Lo estaban acusando de ser unos rebeldes en contra del imperio persa. Ahí te encargo. El imperio persa en este momento es el imperio más poderoso que existía. Antes de los persas estaban los babilonios, ¿te acuerdas? Pero los persas derrotaron, los medos y los persas derrotaron a los babilonios y después se unió este imperio en el imperio medo-persa, pero en ese momento eran los persas. Y entonces ellos tenían el control absoluto de toda la región. Y lo que están diciendo, hey, vamos a decirle al rey persa, que a propósito, ¿te acuerdas que al principio fue Ciro el que mandó a Zorobabel y todo esto? Ajá. Después hubo sucesores, pero eran realmente como amigos de los judíos. Los judíos habían ganado el favor de ellos, pero iban a ir con ellos a decirles: hey, hay un rebelde que está rebelando en contra de ti y que se quiere hacer rey aquí en Jerusalén. Entonces, la amenaza la calumnia es una calumnia seria, ¿no? Es como si alguien aquí se intentara levantar diciendo: yo soy el presidente, y es como, ¿qué onda, no? Hay un presidente aquí. Entonces, le están acusando de rebelión. Eres un rebelde, Nehemías. Eres un rebelde. Y me encanta, ¿no? Me encanta porque la tentación aquí que le están haciendo para desistir es la
eh, calumnia, ¿verdad? Entonces sí, realmente como hermanos cristianos debemos entender que también para detener la obra que Dios nos encomendó, muchas veces vamos a ser calumniados, ya sea por rumores reales o solamente por así, mentiras que está inventando alguien. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? El propósito del enemigo en nuestras vidas es, dice aquí, eh, debilitarnos, amedrentarnos. Una traducción lo dice desanimarnos, dice esta palabra, debilitarán las manos de ellos en la obra. Desanimarte, de que digas, no, ya, no lo voy a hacer. Sí, claro, te podría causar miedo que te acusen de un rebelde en contra de la nación, ¿no? Pero aquí vemos cómo responde entonces Nehemías, y lo que dice es algo muy sencillo. No se toma ni un versículo para decirlo. Le responde a este Sanbalat, le dice, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Punto final. Qué increíble. O sea, el que nada debe, nada teme. Y él sabía que estaba viviendo de una manera íntegra, irreprensible, delante de Dios y delante de todos los demás. Entonces, para él es muy sencillo cuando él está viendo en integridad decir, nada, eso no es cierto, yo no he estado haciendo eso. Eso tú te lo estás inventando. Y de pasada desenmascara el ataque del enemigo. Entonces, ¿qué me enseña a mí? Wow, lo que me enseña es, ok, cómo lidiar con esta tentación a dejar la obra a través de la calumnia, siendo un hombre irreprensible, siendo un hombre íntegro, primeramente delante de Dios, que yo sepa que las cosas las estoy haciendo bien delante de Dios, pero también delante de los demás. La palabra irreprensible también se repite en Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo habla acerca del carácter cristiano, y uno de los rasgos de carácter que dice Pablo es que sea irreprensible, es decir, que no tenga nada por lo cual ser condenado o acusado. Es eso, que cuando lleguen las acusaciones, aunque te digan lo que te digan, tú puedes decir como Nehemías, no hay tal cosa, no hay tal cosa. O sea, si quieres, búscale, ¿no? Ráscale donde quieras, tú búscale, pero no vas a encontrar nada. Y eso solamente es viviendo de una manera íntegra, ¿no? Ahí está nuestro reto el día de hoy. Tenemos que vivir de una manera íntegra y irreprensible delante del Señor. Y si llega alguien o algo, un rumor, una calumnia, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a ser como sartenes de teflón con aceite, que todas estas calumnias se intentan pegar, pero no pegan, se van a resbalar y se van a caer. Eso es. Y hay algo bien interesante en el verso número 9, porque dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos, o sea, se van a desanimar, ¿no? Y no será terminada la obra. Ahora pues, oh Dios, dice ahí, fortalece mis manos. Al final termina con una oración, ¿no? Y lo que hace es decirle a Dios, Señor, te lo voy a parafrasear, ¿no? Señor, yo no soy fuerte para lidiar con esos ataques. Fortalece tú mis manos, ¿no? Y lo que estás orando es algo muy de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que está orando es, fortaléceme para lidiar con los ataques, pero también fortaléceme para continuar la obra que me encomendaste de terminar en los muros de Jerusalén. Necesito fuerza en ambas cosas. Entonces creo que es algo que podemos orar, ¿no? Para poder lidiar en contra de esta calumnia. Señor, fortaléceme para ser un hombre íntegro, fortaléceme en el espíritu, por el hombre interior, por tu espíritu, para que sea un hombre íntegro, que no tenga nada que temer. También fortalece no solamente mi espíritu, sino también dame vigor en mi alma para hacer eso que me encomendaste. Si quieres que sea papá, dame vigor para ser un papá, que te glorifique, que sea ejemplo, que sirva, ¿no? Si me pides que sea un trabajador, Señor, dame eso, fortaleza para hacer mi trabajo bien, terminarlo, dar buenas cuentas. Señor, me has llamado a ser hijo, Señor, fortaléceme para ser un hijo sumiso, para ser un hijo obediente, fortaléceme en el espíritu para hacerlo, Señor. Etcétera. O sea, lo que Dios, tu escuela, tu trabajo, lo que sea, ¿no? Bueno,
Muy bien. Ahora, en el verso 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabeel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora está muy interesante, porque ahora se encuentra con otro hombre que también es enemigo. Pero dice que vino a la casa de Semaías, hijo de Delaía. Él estaba encerrado. Y Semaías parecía que era un amigo suyo, porque le dice, ven, ¿no? Te voy a otorgar un refugio, escóndete. Es básicamente lo que está diciendo. Tú escóndete, te van a matar. Huye, guárdate, que nadie te vea, te van a matar. Incluso le hace una propuesta muy interesante porque le dice, vamos a la casa de Dios, o sea, está refiriéndose al templo de Jerusalén, y le está diciendo, y métete dentro del templo y vamos a cerrar las puertas y ahí te quedas. Y esto parecía algo como, ah, no, pues sí, si me meto en el templo, ¿quién me va a buscar ahí? Pues nadie. Pero es una trampa. ¿Por qué? Porque a nadie le era permitido entrar al templo de Dios. Solamente si era sacerdote, pero Nehemías no era sacerdote. Nehemías era pues un general de un ejército, ¿no? O sea, él no era un sacerdote. Entonces, el hecho de que entrara, eso implicaría en él un juicio, un castigo, y iba a morir. Entonces, este cuate es un tramposo, lo quiere matar también, ¿no? Entonces, que te digo que está mal, también lo puedes encontrar en Éxodo 21, cuando se dio la ley, ahí también aparece un punto al respecto de refugiarse dentro del templo. Pero bueno, aparte, en Éxodo 21 también dice que aunque un malhechor se metiera dentro del templo, si era malhechor, podían entrar por él, sacarlo y matarlo. Incluso lo pueden matar ahí mismo. Ahí en Reyes se narra la historia de un hombre que se asió de los cuernos del altar porque pensaba que por eso iba a ser salvo y no, entraron a matarlo adentro del templo. Entonces, bueno, nada más era una trampa, nada más estoy comentando porque es una trampa la que está haciéndole Semaías. Y bueno, pero fíjate cómo responde, ¿no? En el verso 11 dice, entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba toda aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ahí está la estrategia. ¿Qué quiere el enemigo con Nehemías? Amedrentarlo. ¿Qué quiere? Infundirle temor, terror. ¿Qué quiere hacer? Que huya. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con Nehemías. Pero es una trampa. Ahora creo que para nosotros es muy sencillo también, luego pasa eso. Pensamos que tomarnos unos días, huir del problema, darle la vuelta, me alejo tantito, me doy un tiempo para mí. De repente pensamos las cosas y decimos, pues suena coherente, ¿no? Porque en el mundo aprendemos eso. El tiempo lo sana todo. No, 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 no. Eso puede ser una trampa para que, ya sea que te alejes, ya sea para que el enemigo en ese estado de temor y de terror que tienes, sea su presa y te devore vivo, o para que te agarre el enemigo como una persona así, tal cual como dice ahí, para que le sirvas de mal nombre con que seas infamado. O sea, para que te use de un mal ejemplo de cómo es un cobarde cristiano. ¿Sabes? Lo que quiere el enemigo es destruirte a como de lugar, destruirnos a como de lugar. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, la tentación es a huir por miedo de la obra. Dejar la obra, decir, no, ya no la voy a hacer porque, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? ¿No? Yo creo que en estos días está muy cañón. Por ejemplo, al menos ser papá, por ejemplo, está muy cañón. Ya hay países en donde a los papás los van a juzgar por no enseñarles a tus hijos toda esta porquería de la igualdad de género. Y los van a juzgar. Ya está hecho en países. No tarda mucho en llegar a todos lados, ¿no? Y que de repente es como, Dios me llamó a ser papá y a criar a mis hijos, a enseñar la palabra.
pero voy a tener miedo porque unas personas están amenazándome con eso. ¿Me explico? La tentación puede ser muy fácil. Huyo de eso. Adiós. Mejor se los entrego al gobierno y ahí los meto a una escuela secular y ya, me quito el problema. No. Es una trampa. Y así como papá y de muchas maneras, ¿sabes? El diablo te va a querer amedrentar y que huyas y que sueltes todo y lo abandones. No ese es una estrategia del diablo. Pero fíjate cómo responde Nehemías. Lo que dice es, un hombre como yo ha de huir. Pues sí, porque ¿qué es Nehemías? Es el general de un ejército, ¿no? Es como si te dijera La Roca, si te gustan las películas de acción, un hombre como yo va a huir, ¿no? Como, bueno, con su voz, obviamente. Pero no, él es un hombre de guerra, está acostumbrado a las batallas, sabe lidiar con personas, es un guerrero, ¿no? ¿Cómo va a huir? Dice, ¿cómo voy a huir? Yo soy un general de un ejército. Claro que no voy a huir, ¿no? Y también le dice, ¿a quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No voy a hacerlo. ¿Qué está mostrando? Valentía. Es un rasgo de carácter. La valentía. Ahora, me encanta. Hay unos conceptos que encontré, te digo, y déjame leerte nada más este de valentía porque está bien bonito. Dice, es responder al peligro sin intentar retirarme. No habla de valentón, ¿verdad? De buscar el peligro, ¿no? Así nada más así de manera insensata y necia, ¿no? Pero sí es responder al peligro sin intentar retirarme para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Otra definición dice aquí, es recordar la palabra cuando algo nos abruma. Nehemías, yo puedo casi estar seguro que él estuvo pensando, no, esta es la voluntad de Dios, él me dijo, él me llamó a eso, ¿no? Recordarlo y ir tras eso. Mira, otra definición dice, es seguir instrucciones difíciles frente al peligro, ¿no? Pues sí, la palabra de Dios nunca es sencilla, ¿no? Pero es seguirla a pesar del peligro. Otra definición dice, es confrontar a un oponente con la confianza de que en última instancia tendré éxito. En el sentido de que, pues, lo importante es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso es el éxito en la Biblia. Entonces, increíble, o sea, es Nehemías teniendo valentía. ¿Cómo afrontar el temor, las amenazas con valor? Y al final dice en el verso número 12, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba toda aquella profecía por un soborno, ¿no? Entonces ahí le habían dado un dinero a este Semaías. Qué rudo, ¿no? Se vendió el Semaías, es un vendido. Y dice ahí, porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase. O sea, para Nehemías huir era pecar contra Dios. Y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado, o sea, agarrarlo de mala reputación, ¿no? De mal ejemplo ante todo el pueblo. Imagínate lo que sería decir al pueblo, miren, aquí está su jefe militar, escondido en el templo. Tremendo. Ahora dice acá, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme. Otra vez está orando Nehemías. Sigue orando, no te detengas, sigue orando. Y encomiéndale a Dios estas amenazas y estas amedrentaciones que te lleguen a hacer. Verso número 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Esto es un milagro. Porque el muro había sido destruido desde hace un siglo y medio atrás. En el 586 fue la conclusión de la invasión babilónica y destruyeron todo el templo, el muro y todo. Esa fue la tercera deportación y no se había vuelto a reconstruir el templo hasta este año que fue el 445 a.C. Estamos hablando, te digo, de un siglo y medio después. Entonces es un milagro, otra vez una nación, o sea, imagínate, y dice acá adelante, en 52 días, ¿no? Un muro que a lo mejor en sus inicios se llevó muchísimo más tiempo de hacer, ahora fue reconstruido en 52, menos de 2 meses. Híjole, está tremendo esto. Y dice en el verso 16, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron
todas las naciones que estaban alrededor y se sintieron humillados. ¿Por qué? Dice aquí, conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue más que evidente, nada más esto de los 52 días fue para que todos se den cuenta que esto es de Dios y que es Dios el que está haciendo esta gran obra. O sea, chécate, hace 52 días atrás estaban ahí esclavos en Persia, ¿no? En la antigua Babilonia. Ahora están en Jerusalén, otra vez todo el pueblo de los judíos. Después del exilio babilónico, otra vez todos juntos en Jerusalén, con el muro terminado y con el templo terminado. En 52 días Dios levantó una nación de nuevo. Una nación que estaba completamente cautiva en un país aparte y ahora está con todo y los muros. Esto es Dios. Esto es Dios. Entonces que me pongo a pensar que estas cosas, tanto la determinación como ese irreprensible e íntegro de corazón, como la valentía, suena muy bonito en la teoría, pero es una obra de Dios en nuestras vidas, porque nosotros mismos no podemos hacerlo para comenzar. Las cosas las necesitamos y necesitamos entender que necesitamos esos rasgos de carácter, pero solamente va a ser posible cuando Dios es el que actúa en nosotros haciéndolo. Entonces, oremos para pedirle valentía, integridad de corazón, ser irreprensibles y determinación. Y que nos ayude a terminar lo que nos puso a hacer. Ahora, Dios va a hacer una obra en tu vida y en la mía y va a restaurarla y va a terminar su obra y va a ser un milagro y lo van a ver para que todos digan, es Dios. ¿Sabes? Y el verso, bueno, y aquí nada más terminamos y concluimos. Dice el verso 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. O sea, personas que se habían asociado. Al parecer, tanto Secanías como toda esta familia eran muy poderosos e influyentes. Entonces les tenían miedo y se asociaron con ellos. Verso 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Al final solamente en la NBI dice que delante de él, estas personas, que eran realmente unos traidores, delante de Nehemías hablaban bien de él, pero a sus espaldas le comunicaban todo a Tobías. Eran unos traidores, ¿no? Bueno, termina así el capítulo, pero creo que lo que tenemos que concentrarnos es en que, pues a lo mejor todavía van a continuar las batallas y todo, ¿no? Y ahí va a estar latente la tentación, pero oremos, ¿no? Que el Señor nos dé esta fortaleza, que Él se encargue de nuestros enemigos. Nosotros hay que enfocarnos en lo que tenemos del Señor. ¿Te parece si hacemos una oración para concluir? Señor, pues te damos muchas gracias por lo que nos estás hablando, Señor, porque todos tenemos un encargo tuyo de manera individual y como iglesia, y queremos hacerlo, pero es cierto que suceden cosas así. Y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que el hecho de poder responder como quieres que respondamos, sea una obra tuya, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos que sea tu obra muy evidente, de manera que otros puedan verlo y decir, es Dios. Queremos que tú actúes y no nosotros con nuestras fuerzas inservibles, insuficientes, Señor. Haz una obra y danos determinación, danos integridad de corazón, danos valor para poder enfrentar las tentaciones que el enemigo nos pone para desistir, Señor. Glorifícate en esto, Señor. Tú hazte cargo de aquellas amenazas, de aquellas amedrentaciones, de aquellas distracciones y de toda táctica del enemigo que quiera hacer voltear nuestra mirada a otro lado, Señor. Lo pedimos. Y gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.